¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es otro programa, el primero del año 2021, y seguimos en pandemia, de Sepia. La historia de Esquel en retazos, en fragmentos. Y este año vamos a utilizar los nombres propios, aquellos nombres que resultan históricos, que tienen que ver con el primer tiempo de vida de Esquel y que hoy son recordados por muchos vecinos o son nombres de calles o quizás avenidas. No son nombres de estos personajes, diríamos, ilustres, que se toman como referencia en la historia provincial o nacional, sino nombres locales, nombres de antiguos vecinos, sus historias, su vida, lo que se recuerda de ellos o lo que hemos investigado algunos sobre la vida de estos nombres propios de nuestra ciudad. Hoy vamos a comenzar por Hugo Rollero. Claro, ustedes van por, diríamos, subiendo hacia la Z o por la zona del ferrocarril, cruzan la vía y en esa zona van a encontrar una calle abajo respecto de la vía del ferrocarril, la calle precisamente Hugo Rollero. También es cierto que en la colectividad italiana lo recuerdan por haber sido, por ejemplo, uno de los fundadores e impulsores de la Sociedad Italiana de Esquel. También lo recordamos en nuestro propio ciclo el año pasado, cuando hablábamos de los periódicos de Esquel. Hugo Rollero fue el fundador del primer periódico esquelense en 1924. Era un semanario breve, pero interesante. ¿Por qué? Porque empezaba a reflejar las cuestiones propias de nuestra ciudad, las demandas al gobierno, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas y fundamentalmente las cuestiones municipales. ¿Por qué? Porque Hugo Rollero, además de ser periodista, fundador del diario y en un primer tiempo director de ese mismo, no era un diario, era un semanario, director de este periódico que salía cada 7 días, que lo imprimían el domingo y salía los lunes, por ejemplo. Además de todo eso, fue un referente político de la colectividad italiana y por lo tanto de toda la comunidad de Esquel. Es más, en 1925 fue concejal, a 2 años de creada la municipalidad de Esquel. Fue concejal y por estar primero en la lista, cumplió las funciones de intendente. Pero además, Hugo Rollero fue médico. Vino de Italia siendo médico y fue médico acá en nuestra ciudad. Fue el primer médico titulado que trabajó en la ciudad de Esquel. Vino en la época del centenario y se fue pasada la Segunda Guerra Mundial. En algún momento fue a Italia, volvió, pero él vino con el título de médico y ejerció de médico acá en Esquel. Un tiempo estuvo por la zona del lago Futalausken, pero se lo recuerda entonces como uno de esos inmigrantes activos, dinámico, comprometido, metido en la cosa pública, conocedor de las familias por ser médico, interesado en difundir sus ideas respecto de esta ciudad a la cual había elegido precisamente para vivir gran parte de su vida. Hugo Rollero. Tengo en mis manos uno de los 2 libros que con algunas compañeras historiadoras
editamos hace unos cuantos años con historias de Esquel, con productos de nuestras investigaciones históricas sobre Esquel. Y una de ellas, amiga y compañera de historia, Gabriela Macchi, estudió a la colectividad italiana de Esquel. Y en este libro, que ya está agotado, no lo estoy difundiendo para que lo compren porque ya no se lo encuentra. Este libro puede estar en algunas bibliotecas y está en numerosas familias. Aparece editada una primera aproximación profunda y detallada, muy interesante, sobre la colectividad italiana en Esquel, que tiene que ver con un aporte latino, como dice el título, de una gran cantidad de familias italianas que llegaron desde antes del centenario hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y que la mayoría de ellos, excepto Hugo Rollero, por ejemplo, se dedicaron a diversos oficios. Todos, o la gran mayoría de estos oficios, ligados a la construcción de edificios, sea viviendas o edificios públicos. Es decir, los italianos se dedicaron fundamentalmente a la albañilería, a la plomería, a los trabajos con piedra, a las edificaciones de viviendas, y trabajaron también en la edificación de las agencias públicas, que tenían un terreno asignado cuando se hizo el catastro de la ciudad, pero no tenían edificio propio. Es más, muchos de estos edificios eran alquilados, hasta que, bueno, llegó el momento en que el Estado contrató gente, puso dinero, y en la construcción de escuelas y agencias aparecieron los constructores italianos. Dentro de sus múltiples actividades, Rollero también se presentó en nuestra ciudad como comerciante. Dentro de los terrenos que pudo adquirir, en uno de los solares que daba a la calle 25 de Mayo, puso en construcción, en la época del centenario, el Hotel 16 de Octubre, que más tarde cambió de dueños, se amplió, se colocaron 2 plantas más y hoy lo conocemos como Hotel Argentino. Hugo Rollero, en cambio, médico, periodista y político. En este libro, Gabriela Macchi nos nombra a muchísimos de ellos. Yo hoy lo estaba repasando y realmente aparece como interesante la lista de la cantidad de italianos que vinieron en aquel momento a la Argentina y precisamente a Esquel. Bueno, además de Hugo Rollero, encontramos acá algunas historias de José Giorgia, aparece también Nicodemo Simonetta, que tenía, uno tenía un horno de ladrillos, el otro tenía un aserradero, otro italiano interesante, Sebastián Espagnolo, Hervedo Rossi, que es el constructor del famoso monolito que recuerda la llegada de Fontana al valle, que lo nominó 16 de octubre. Tenemos también a Mario de Vincenti, que trabajaba con herrería. Encontramos también apellidos que hoy las familias han seguido, por ejemplo, viviendo en Esquel y son conocidos, son vecinos. Santiago Decó, recordamos a Alda Decó, la aviadora. Guerino Ongarato, su hijo y su nieto, transitaron no solo por la construcción, la ingeniería y la arquitectura, sino también por la política. Y son 2 apellidos que están ligados a las últimas intendencias después de la recuperación democrática. Y los hermanos Morelli, Medardo Morelli, ligado
al telégrafo, que está asociado al inicio de Esquel, y al correo. Y Valeriano Morelli, que tuvo durante mucho tiempo comercio y se había especializado en el tema relojería. Pero los hermanos Morelli fundaron el segundo periódico en el año 1925, El Esquel, que se transforma en diario en 1945, 20 años después, y termina siendo el medio de prensa más estable y de mayor duración y actividad en nuestra ciudad, El Esquel. A todo esto conviene decir, ya lo dijimos el año pasado, lo repetimos, en una primera época, entre 1924 y 1945 aproximadamente, El Esquel y El Libre del Sur, ambos periódicos de la colectividad italiana, o por lo menos de miembros de la colectividad italiana, fueron colegas, pero también fueron rivales. Y hasta fueron rivales en la cuestión política municipal. Hugo Rogero arribó a Esquel en el año 1910. Ya había estado en Puerto Madryn, había venido a la Patagonia a buscar una herencia de su hermano, y cuando viene a Esquel, diríamos que sustituye a un médico no diplomado que ya ejercía acá en Esquel, pero era ambulante en toda la provincia, que se llamaba Hércules Musacchio, también italiano y también perteneciente en un momento de su carrera al ejército. Llegado a Esquel, se establece como médico, es el primer médico titulado, y en poco tiempo comienza a hacerse de amistades y, por supuesto, de conexión con los vecinos a través de su profesión. En un momento determinado, la Primera Guerra Mundial, él viaja a Italia, trabaja en la guerra para su patria, en el ejército y como médico, y posteriormente regresa a Esquel. Cuando regresa a Esquel, comienza a insertarse en la política local y es elegido por uno de los dos partidos, el Comité del Pueblo, así se llamaba, para ser concejal, y gana. Y además, en 1924, había creado el periódico, había fundado el periódico El Libre del Sur. Entonces, al periódico lo tenía también como parte de su herramienta publicitaria, parte de la propaganda política. Hugo Rogero, con otros italianos, crea la Asociación Italiana, la Sociedad Italiana, que le ponen de nombre 20 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 20 de septiembre de 1870, en Italia, se produce en la larga guerra de unificación italiana, Italia en una serie de fragmentos donde dominaba el Imperio Austríaco, el Vaticano, el reino de las dos Sicilias en el sur, que durante mucho tiempo perteneció a los Borbones españoles. Bueno, la guerra de unificación italiana termina cuando se produce la caída de Roma. En realidad es el dominio de los republicanos y monárquicos, finalmente va a ser una monarquía, sobre el Vaticano. Le ganan al Papa, le arrebatan el poder de Roma, y ahí comienza la Italia unificada. Por eso aparecen algunos nombres que los italianos conocen mucho, por ejemplo, José Mazzini, uno de los que habían luchado por la unificación, José Garibaldi, que además estuvo peleando tanto en el Río de la Plata como en Brasil, y luego largamente en Italia, en esto de la guerra de la unificación italiana, el conde Cavour y Víctor Manuel, o Vittorio Emanuele II. En Italia son nombres de avenidas, esto no les quepa duda. Bueno, la sociedad italiana pasa a ser un lugar de encuentro, de cultura, de trámites y de
acercamiento entre los miembros llegados de Italia, sus familias, generalmente familias italianas, algunos venían con su esposa de Italia, otros se casaban acá, había una red de parientes que se iba dando entre unos y otros italianos y sus hijos ya de nacionalidad argentina. En 1942, estando en pleno auge la Segunda Guerra Mundial, en Esquel le hacen un gran homenaje. Prácticamente toda la colectividad italiana y otros miembros de la comunidad de Esquel le hacen un homenaje porque Rogero cumple 50 años con la medicina. Nosotros hicimos un cálculo. Si él en el año 1942 cumplió 50 años con la medicina, habiendo estudiado en Italia, nos da la pauta que debe haber nacido aproximadamente en 1870, justo con este nuevo periodo que es el surgimiento del Estado italiano, con el proceso de unificación. El diario Esquel, en ese momento, le hizo un sentido homenaje también, en esto de recordar, con los 50 años de medicina, todo lo que Rogero había estado haciendo de manera muy activa acá en Esquel. Al poco tiempo, Rogero decidió irse a Italia, se fue a Turín, en el norte, y a poco de llegar falleció. Se lo recuerda a Rogero con mucho cariño desde los viejos vecinos por su profesión médica. También es el fundador del primer periódico. También es uno de los creadores de algo interesante para la colectividad italiana y para la ciudad, como era la Sociedad Italiana. Ahora, en términos políticos, había una puja permanente entre dos sectores, y los dos sectores tenían que ver con la colectividad italiana. Había otra colectividad importante que era la colectividad española. Políticamente estaban el Comité del Pueblo y el Comité Cívico. Al Comité del Pueblo pertenecía Rogero. Y cualquier rencilla que había en política, en el ámbito municipal, aparecía reflejada en ambos semanarios. Uno, defendiendo la política municipal, cuando su gente estaba precisamente a cargo del municipio, y otros haciendo de oposición, y así se iban alternando.